Muy buenas noches, amigos de Facebook e Internet, de todo el mundo, todos los países del mundo. Saluda a su amigo Marco Granillo, pastor, Iglesia Cristiana Bíblica, y también pues quiero darle la más cordial bienvenida a Ministerio Pacto de Gracia. Y bueno, es una bendición compartirles parte de la palabra de Dios y enseñarles un mensaje acerca de la importancia de la palabra de Dios. Dios quiere que demos la importancia a su palabra. Es su palabra la que nos levanta, es su palabra la que nos anima, es su palabra la que nos sustenta, es su palabra la que nos da vida, pero también es su palabra la que nos da fortaleza y nos da la salvación. Así hoy, así como en tiempos de necesidad, vemos que la palabra de Dios nos alimenta, así como dice la palabra de Dios en el libro de Pedro, que deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, ¿verdad? Así también es su palabra la que nos da vida. En Juan capítulo 6, versículo 63, dice el Señor: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bienvenidos a este ministerio, bienvenidos a este tiempo de relación con Dios, un tiempo de crecimiento, un tiempo donde podamos, a través de toda la Biblia, analizar los principios de Dios y poder crecer juntos. Hoy quiero hablarte acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida como creyentes. Y quiero invitarle, por favor, a ir a la Biblia, al Salmo 138, versículo 2. Dice la palabra de Dios allí, el salmista David, hablando en este salmo, y nos dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas, más que mi familia, más que mi trabajo, más que mi dinero, más que todo lo que puedo desear en esta tierra. El nombre de Dios y la palabra de Dios ha sido engrandecida. Y por eso el salmista dice: me voy a postrar hacia tu santo templo. La verdadera adoración, el verdadero amor a Dios, el seguir al Señor, es llegar a su templo y postrarse ante Él. Esta es la verdadera relación con Dios. Hoy en día, lamentablemente, llegamos al templo, pero no llegamos a postrarnos. Llegamos a cantar, llegamos alegres, llegamos a brincar, llegamos enojados, llegamos a pelear, a juzgar, a criticar. Lamentablemente el Señor no quiere eso en nuestra vida. Dios quiere que pensemos en su santa palabra para darle la adoración que Él requiere, que Él es digno de toda adoración. Por eso, mis amados amigos, mis queridos hermanos, es de gran importancia la palabra de Dios en nuestra vida, porque la palabra de Dios nos da vida. Dice la Biblia que su palabra es la que nos da vida, ¿sí? Juan 6, 63. Pero también la palabra de Dios hace nuestras oraciones contestadas, hace que nuestras oraciones sean contestadas. A veces oramos, pero nuestras oraciones no pasan ni del techo. ¿Sabes por qué? Porque no estamos en la palabra de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 7, dice la palabra de Dios: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios que está dispuesto a conceder nuestras peticiones, pero si permanecemos en su palabra. Dios nos ha dado su carta de amor a través de la palabra de Dios, y esta es su carta de amor, la Biblia. La Biblia en sí tiene precisamente 66 libros, ¿verdad? Y nos habla precisamente de 1189 capítulos. Y estos 1189 capítulos deben ser nuestra razón para poder vivir. Cada día está en la palabra de Dios. Dice el salmista: mi delicia son tu ley, me deleito en tus palabras.
me deleito en ti, he amado tu ley. El Salmo 119 nos habla precisamente del corazón de la Biblia, pero el corazón de Dios dado a nosotros. Por eso es el Salmo que tiene más capítulos en la Biblia para enseñarnos la gran importancia de las palabras de Dios para nosotros, la iglesia. Dios nos habla a través de su palabra, pero también Dios nos fortalece a través de su palabra. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Jesús fue al desierto y fue llevado por el Espíritu, en Mateo capítulo 4. Pero dice la Biblia que el diablo fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Pero el diablo dijo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El Señor le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de lo que tú puedes comer físicamente, sino de toda la palabra de Dios. La palabra de Dios es hermosa, pero también la palabra de Dios nos enseña la historia, nos enseña el presente y nos enseña el futuro. Es tridimensional, nos enseña 3 dimensiones. Lo que fue es lo que será, dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Todo el pasado es lo que va a suceder. Aprendemos de la historia nada, porque la historia se repita. Y a través de la historia vemos que Dios amó al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios habló a su pueblo muchas veces por señales, por prodigios, por milagros, a fin de que lo conocieran. Pero dijo: bueno, enviaré a mi Hijo Jesucristo para que lo conozcan aún más. El Señor quiere que nosotros le conozcamos más, porque al conocerle tenemos vida eterna. En Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. En Él también, habiendo conocido de Él, tenemos la vida eterna. Y esta es la vida eterna, dice en Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, ¿verdad? Al único Dios verdadero. A través de la vida eterna, a través de su palabra, vamos a pasos grandes hacia la vida eterna. Es la palabra de Dios que nos hace victoriosos, así como Cristo venció la tentación. Es la palabra de Dios que nos hace fuertes. Por eso dice Efesios capítulo 6, versículo 10, ¿verdad? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice la Biblia: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de las tinieblas, ¿verdad?, de este siglo. Entonces no tenemos lucha. La palabra de Dios dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo. Dice: y podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra de Dios nos hace firmes, pero también la palabra de Dios nos salva. La palabra de Dios nos hace salvos. La fe, dice la Biblia en Romanos 10:17, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios sin fe? Entonces, Dios quiere que podamos creer lo que Él dice, creer lo que Él va a hacer a través de nuestra fe. Por eso la palabra de Dios es una bendición, pero también la palabra de Dios nos hace sabios. Dice la Biblia que la palabra de Dios es purificada 7 veces, pero hace sabio al sencillo. Dios le dice a la iglesia de Éfeso, ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, la iglesia del amor fraternal. Dios le dice a esta iglesia: sabes, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No lo has perdido, lo has dejado. Pero cuando conocemos a Cristo nos enamoramos de su palabra, nos enamoramos de sus dichos, de sus pensamientos. Pero a través de las circunstancias, de los problemas, de las pruebas, nos hemos olvidado de la palabra de Dios. El salmista dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre,
por tu misericordia, por tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El cielo y la tierra pasarán, dice la Biblia, pero mi palabra no pasará, ni una jota, ni una tilde. Por eso es una bendición tener la palabra de Dios. Es una bendición saber que cada creyente que ama la palabra de Dios es bendecido. Por eso el Salmo 1, el salmista David nos dice: bienaventurado el varón, o sea, dichoso el varón, feliz el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios dice que si tú meditas día y noche en su palabra, todo lo que tú hagas prosperará. Todas las cosas te saldrán bien. Dice la Biblia que dará su fruto, ¿cuándo? En su tiempo. Es lo mismo que Dios le prometió a un hombre, que a través de leer su palabra, sus pensamientos, le iría bien. Allí en Josué capítulo 1, versículo 7 al 9 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice: y entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo en donde quiera que vayas. La palabra de Dios nos da seguridad. La palabra de Dios nos da la salvación. Por eso dice la Biblia en Juan capítulo 10, versículo 27 al 30: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Así es que, mi querido hermano, si quieres ser bendecido, si quieres ser salvado, si quieres tener la seguridad y la confianza en Dios de que todo te salga bien, de ser prosperado, empieza a leer la Biblia día y noche, día y noche. Y es así como Dios dará la victoria a tu vida, dará también la respuesta a tu necesidad, y Él dará la solución a tu gran problema. Por eso es importante tener la palabra de Dios. Pues es una bendición saludarles, mis queridos amigos y hermanos que me ven en este nuevo proyecto, Ministerio Pacto de Gracia. Suscríbete, dale like a este mensaje, y si tienes alguna necesidad por qué orar, alguna petición, podemos orar también por ti. Gracias, Señor, por esta bendición que nos das de poder compartir tu palabra. Bendice a mis amigos y hermanos que están escuchando este mensaje, que sea de bendición a sus vidas. Fortaléceles, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a vivir para tu gloria y para tu honra. En el nombre santo y precioso de Jesús. Amén.